Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, nos pega la bronca. Y es que dice que ya está bien de hablar de cosas que a él no le gustan, de polémicas absurdas, dice. Nos pega la bronca el tipo que estaba encerrado en el Ventorro mientras la gente moría en las calles. Nos pega la bronca el que no se ha atrevido a dimitir ni a dar media explicación. Nos pega la bronca el que está agarrado a su puesto mientras va repartiendo a empresas amigas condenadas por la Gürtel millones y millones de euros de reconstrucción. Este mismo tipo ha dicho literalmente que tanta polémica es absurda y que es absurdo estar revisando constantemente este tipo de cosas. ¿A qué se refiere? Bueno, pues a la última mentira que le pillamos, que la comentamos en el capítulo del día de ayer, que básicamente el tipo salió y dijo, con toda la seguridad del mundo, no, llegué tarde al centro de coordinación porque es que había tráfico por la lluvia. Y resulta que tanto la DGT como su propia consejería, primero decían que no llovía en el momento en el que cogió el coche, y segundo, que no hubo ningún tipo de atasco ni de problema de tráfico en aquel trayecto. Pero dice que ya está bien de polémicas absurdas. Enseguida vais a ver el vídeo y seguramente os enfadéis, junto a mí. Por otro lado, hablemos de Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, este empresario corrupto que declaró que todo el mundo, en el gobierno, en el Partido Socialista, era corrupto, que le había dado dinero. Lo sacaron de la cárcel de manera un tanto curiosa, entendiendo que ya no había riesgo de fuga, después de haber dicho que todo el mundo estaba empurado. Y ahora resulta que 2 semanas después de aquella declaración, muy bien puesta, justo antes del Congreso del Partido Socialista que se celebró el fin de semana pasado en Sevilla, resulta que no ha entregado ni una sola de todas aquellas pruebas que prometió. 2 semanas han pasado. Y dijo en declaraciones, tanto en una entrevista que hizo en la COPE como en declaraciones que hizo en televisión, si el presidente del gobierno quiere pruebas, las tendrá. 2 semanas han pasado. No ha entregado las pruebas. ¿Por qué? ¿Es una especie de jugarreta política? ¿Es que realmente no hay esas pruebas? Bueno, enseguida lo vemos. Por el camino, el juez lo que ha dicho es que va a pedirle a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que haga un informe sobre este asunto para ver si ellos pueden demostrar si lo que dice Víctor de Aldama es cierto o simplemente es la estrategia desesperada de un tipo, de un empresario corrupto, porque él sí ha reconocido que él es corrupto, para intentar salvar el pescuezo. De lo que sí hay pruebas, por otro lado, y no voy a ser repetitivo, porque lo del novio Ayuso defraudando 350.000 euros, él mismo lo ha reconocido, aunque Ayuso siga repitiendo que es una conspiración del Estado, etcétera, etcétera. De lo que sí hay pruebas es de otra cosa que nos hemos enterado esta semana. Y es de que esa misma persona, a la que tanto le gusta llamar un particular a Ayuso y protegerle con toda la fuerza que le da ser presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, resulta que le pagó el coche de alta gama durante un año a la mujer de un alto directivo de Quirón. Vaya, curiosamente, una de las contratas privadas de sanidad que más ganan de dinero público, por supuesto, de la Comunidad de Madrid. Vaya por Dios, qué cosa más extraña. Vamos a escuchar también a Silvia Charrondo, la presentadora de La Hora de la 1, explicar alguna cosa pertinente sobre Miguel Ángel Rodríguez. Que hace falta que la escuchemos, que hace falta que se diga y se agradece que en una televisión pública se haga este servicio que es servicio público. Normal que algunos le tengan tanto miedo. Bueno, de hecho, qué narices. A Silvia Charrondo se la cargó Isabel Díaz Ayuso porque Charrondo trabajaba en Telemadrid. Y hablando de Telemadrid, vais a ver la pluralidad de las tertulias de Telemadrid, donde se encuentra desde la derecha hasta la extrema derecha, pasando por un tipo que era más de derechas, otro que es súper de derechas y otro que es mega ultra súper de derechas. Vais a alucinar. Igual que está alucinando el Partido Popular en sus comunidades autónomas, que reivindicaba, que gobernaba, pues ahí de verdad con mucha estabilidad, hasta que se han dado cuenta que no van a poder aprobar los presupuestos porque están en guerra abierta con Vox. Después de tanto hablar de gobiernos Frankenstein, resulta que quienes no pueden aprobar sus presupuestos son los del Partido Popular. Como mínimo, curioso. Igual de curioso, o más bien lamentable, e incluso también un poco terrorífico lo que hemos visto a Vox hacer durante estas últimas semanas, que es optar por un discurso netamente y orgullosamente reivindicador del franquismo. Lo ha vuelto a hacer otro diputado de Vox, en esta ocasión Juan García Gallardo Frings, que era el vicepresidente de Castilla y León hasta que salieron del gobierno, que ha sacado pecho de los 36 años en los que el PSOE no pudo existir en España. ¿Por qué? Por la dictadura. Y lo ha dicho alegremente, que fueron los mejores años porque el PSOE no estaba ahí.
En el apartado internacional vamos a hablar sobre Francia, porque efectivamente, lo hemos venido viendo los últimos días, la moción de censura contra el primer ministro ha triunfado y se ha desatado el auténtico caos político en Francia. No se sabe hacia dónde va el país. Todo esto y mucho más lo comentamos enseguida hoy, jueves 5 de diciembre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. En el capítulo de ayer tratamos el asunto de Mazón. El asunto de Mazón mintiendo en las Corts Valencianas cuando dio sus explicaciones, dijo que no había llegado a tiempo al centro de coordinación porque había mucho tráfico. Bueno, pues ayer vimos, con el titular que sacó, con la noticia que sacó el diario.es, la periodista Raquel Ejerique, que los datos oficiales revelaban que no existió ningún atasco que retrasara la llegada de Mazón a la reunión de emergencia por la Dana. Ningún tipo de atasco. Es más, ni siquiera estaba lloviendo. Y eso no lo dice aquí un diario socialcomunista, no. Lo dice su propia consejería. Los datos de su propia consejería. Además de la DGT. Bueno, pues resulta que le han preguntado a Carlos Mazón, desde la televisión pública valenciana, desde Apunt, antes de que se la cargue completamente, que es lo que pretendía, según dijo él, con Maribel Vilaplana en aquella comida en el Ventorro durante tantas horas, que ha dicho lo siguiente, Mazón. Agarraos bien a donde podáis. Hombre, no. Ya tráfico denso, todo el mundo sabe que de aquí a la Eliana había un trayecto largo, estaba lloviendo, en fin, tanta polémica ya, yo creo que ya es absurdo estar revisando todo este tipo de cosas. Ellos dicen que son datos de la DGT. Yo creo que ya lo hemos explicado suficientemente, ¿no? El trayecto de aquí a allí, estar revisando todas estas cosas, es un poco cansino ya todo esto, ¿no? Yo creo que hemos dado suficientes explicaciones, cosas que otros no han hecho. Habéis escuchado bien. Yo creo que ya es un poco cansino esto, ¿no? Ya está, es absurdo estar revisando este tipo de cosas. Lo dice con ese tono lastimero. Como si el tipo fuese pues un pobrecito al que se está acosando. Ya está bien, ¿no? De ver estas cosas. Ya lo hemos explicado bastante. No habéis explicado una auténtica mierda. Mazón, no habéis explicado absolutamente nada. Ese es el problema. Y el problema es que cuando abrís la boca, que cuando dices algo, no estás explicando, estás mintiendo. Llegué tarde porque había mucho tráfico. Van a los datos de la DGT. Comprueban que la DGT dice que no hubo ningún tipo de atasco, ningún tipo de problema. Y ahora cuando te preguntan, oye, dice esto la DGT, dices, no, es que ya lo hemos explicado, no has explicado nada, has mentido, se te ha pillado mintiendo y ahora te pedimos explicaciones sobre la mentira. Pero entonces adopta este tono lastimero de, ay no, ya está, tanta polémica, no, es absurda, ya está bien con este asunto. Hombre, más quisieras que ya estuviese bien con este asunto. Pero hasta que no des explicaciones, este asunto te va a perseguir siempre, Mazón. Y está bien que así sea. Creo que hemos dado suficientes explicaciones, cosas que otros no han hecho. Hemos dado suficientes explicaciones, cosa que otros no han hecho. Claro, Mazón. Pero es que otros tampoco estuvieron encerrados durante 5 horas en el Ventorro mientras la gente moría en las calles. Otros tampoco se les ha pillado mintiendo diciendo que hubo mucho tráfico en la carretera y resulta que le preguntas a la DGT y te dice que no hubo ningún tipo de incidente en esa carretera. Y no han dado explicaciones, claro, es que el que tiene que dar explicaciones eres tú. Ay no, que esto es muy cansino. ¿Cansino te parece? Cansino te vamos a parecer porque no vamos a dejar de preguntarte sobre este tipo de cosas. Que eres un mentiroso redomado. Y mientras tanto el tipo atornillado al sillón y por supuesto repartiendo a discreción los millones y millones de euros puestos al servicio del pueblo valenciano, que él pues va a estar ahí gestionando y repartiendo, que es lo que me genera auténtico pavor. Pero, hablando de pavor, esto de aquí sí que genera auténtico pavor. Os lo decía antes, sobre el tema de Telemadrid, el tema de Teleayuso, mejor se podría decir. Es que me he encontrado con un tuit que compartía Guillermo Guijarro, en el que analiza el programa, bueno, pues de ayer, básicamente, de Buenos Días Madrid. Un programa de tertulia por la mañana, de actualidad política, etc. Dice Guillermo Guijarro, 4 fachas de 4 pseudomedios fachas en la mesa de tertulianos. En la escaleta, ¿de qué hablarán? Primero, entrevista a Elías Bendodo, del Partido Popular, fantástico. Segundo, hablan de la mujer de Sánchez. Y tercero, del hermano de Sánchez. Y de lo maravillosa que es Ayuso, añade. El director de Telemadrid, José A. Sánchez, dice que hay pluralidad. Bueno, ¿hay pluralidad o no? Pues vamos a verlo, porque adjunta capturas de los 4 tertulianos, los 4 analistas que estaban en la mesa. ¿Quién es el primero? Jorge Sanz, subdirector de El Debate. Ya sabéis, el medio que está fundado, que está financiado por la Asociación de Propagandistas Católicos. Si tenéis algún tipo de dudas sobre qué tipo de propaganda van a hacer los propagandistas católicos,
Bueno, pues ya os lo podéis imaginar. Siguiente, otro del debate, otra persona del debate, María Jamardo, periodista del debate, que esta es vieja amiga del canal, la verdad que me odia profundamente de alguna vez que he estado en alguna tertulia con ella, es de las tertulianas más... Bueno, en fin, no me tires de la lengua. Es esta la que dijo básicamente aquella frase célebre de ni los que bombardeaban eran tan malos, ni los bombardeados eran tan buenos, hablando del bombardeo de Guernica. Y esto se lo dijo una vez en televisión, perdió los papeles al recordarle yo que había dicho esto. Y yo, como siempre os digo, no me creáis a mí, buscadlo en las redes sociales para ver aquel momento, pero literalmente dijo aquello, que ni los nazis que bombardeaban eran tan malos, ni el pueblo de Guernica que era bombardeado era tan bueno realmente. Bueno, pues ahí tenéis la pluralidad 2D, el periódico de la Asociación de Propagandistas Católicos. Después tenemos aquí a Francisco Rosell, que es el director de Voz Populi, es decir, los que se inventaron aquella noticia falsa de que el hermano de Pedro Sánchez tenía un patrimonio de 1,5 millones de euros, pero claro, es que resulta que se equivocaron al multiplicar y un dinero que tenía ahorrado de 60.000 euros consideraron que eso eran acciones y por lo tanto multiplicaron por el valor de las acciones del BBVA y les digo que tenía 1,5 millones de patrimonio y lo publicaron en todos los lados. Y por supuesto Manos Limpias lo utilizó en la querella que le puso, que admitió a trámite una jueza de Badajoz. Si es que siempre es lo mismo, igual que hicieron con Begoña Gómez. Bueno, pues el tercer plural de la mesa, este señor de aquí, que no lo conozco, Casimiro García Vadillo, que es director de El Independiente. Este igual es el que han puesto un poco para disimular, pero vaya, que tampoco es precisamente una voz progresista conocida, ¿sabes? Esta es la pluralidad que tenemos en Telemadrid, en Teleayuso. Después estos son exactamente los mismos que se atreven a decir no, porque Televisión Española es una prolongación del sanchismo y Broncano es la reencarnación de Carlos Marx frente al bondadoso Pablo Motos. Y después tú vas a las televisiones públicas que gestionan ellos y te encuentras con infamias como esta. Vaya mesita en la que solo hay sentada gente de derechas y de ultraderechas. No tengáis la mínima duda que en el momento en el que, si consiguen en algún momento ganar las elecciones generales y está en el gobierno de España, la televisión pública, Televisión Española, se parecerá más a esto que a otra cosa. Evidentemente, a Silvia Charrondo se la cargarán en el minuto 1. Obviamente, nadie tiene duda. Ella lo sabe también, lo sabe todo el mundo esto. Igual que la echaron, por cierto, de Telemadrid, a Silvia Charrondo. Bueno, pues aquí tenéis. Bienvenidos y bienvenidas a la pluralidad, amigos y amigas. Vamos con Víctor de Aldama. Y es que incluso el ABC, no órgano oficial de propaganda de la dictadura socialsanchista, no, el ABC publica esto. Aldama aún no ha entregado una sola prueba de las que prometió. Ni Anticorrupción, ni la UCO, ni el juzgado han recibido nada desde su declaración. Y se cumplen 2 semanas, amigos y amigas. Se cumplen 2 semanas desde que Víctor de Aldama, que estaba entonces, recordadlo, en prisión provisional por corrupción y por riesgo de fuga y destrucción de pruebas, dijo voy a declarar. Y declaró que todo el mundo en el Partido Socialista y en el gobierno había cobrado. Señaló al jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, dijo que el número 3 del PSOE, el secretario de organización Santos Cerdán, también había cobrado 15.000 euros. Señaló al expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, actual ministro, diciéndole que le había pedido 50.000 euros. Señaló a todo el mundo. Por supuesto, Pedro Sánchez dijo, bueno, Sánchez no lo señaló diciendo que había cobrado, pero dijo que Sánchez sí que era su amigo, no que era su amigo, que se habían hecho una foto juntos y que él sabía perfectamente quién era. Bueno, en fin. Sánchez dijo, este tipo ha hecho, dijo literalmente, una inventada. Un personaje, un mentiroso. Se enfadó. Víctor de Aldama se enfadó. E hizo una entrevista en la cadena COPE con Carlos Herrera, en la que dijo, no, porque si quieren pruebas las van a tener, Sánchez debería dimitir porque tiene imputada, de repente dijo, a su mujer, a su hermano, no sé qué, es decir, se convirtió en un tertuliano de derechas más, Víctor de Aldama. Por supuesto, al tipo lo liberaron de prisión, de manera inexplicable. No sé si al declarar, no sé, que Santos Cerdán ha cobrado 15.000 euros, de repente ese riesgo de fuga que había deja de existir. Bueno, pues ¿a que no sabéis por qué salió de la prisión? Porque el fiscal que lleva su caso resulta que es un fiscal que pidió que ya no había riesgo de fuga y que al mismo tiempo nos enteramos que había estado trabajando para 2 gobiernos de José María Aznar. Había tenido 2 cargos, en el gobierno de José María Aznar, ese mismo fiscal. Todo queda en casa. Amigos y amigas, ¿os acordáis aquello de quien pueda hacer que haga? Bueno, pues estamos a 2 semanas de esta manera. Vamos a escuchar esto que explica aquí Alfonso Pérez Medina, que es responsable de tribunales en La Sexta, hablando precisamente sobre esta ausencia de pruebas. De momento, Alfonso, no se las ha dado al juez. Está en este jueguecito de qué te doy
¿Y qué no te doy, Alfonso? Y podría haberlas aportado perfectamente, sacar esas conversaciones que nos sacarían de dudas, pero no lo hace. Como prueba aporta que tenía guardados sus teléfonos en su agenda de contactos de su teléfono móvil. Eso es todo. Es tremendo, es una prueba, vamos, es determinante, dolorosísima. No, fijaos, todo lo que digo es cierto. Tengo aquí sus contactos guardados en mi agenda del teléfono móvil. Ah, vaya. Menos mal. ¿Qué aporta? Parece que está claramente en una estrategia de gota malaya, de ir dosificando poco a poco la información. Ya sabemos claramente quiénes son los destinatarios de sus acusaciones. Lo que piensan en la Fiscalía Anticorrupción es que está siguiendo el consejo de su abogado José Antonio Choclán y que lo que está haciendo es hablar, confirmar información y datos sobre todo aquello que ya le han incautado en los registros que realizó la UCO el pasado mes de febrero. Claro, porque la UCO, los investigadores, digamos que tienen el material, pero a la vez no lo tienen, porque sabemos que está encriptado. Y volvemos a este juego de te doy, no te doy. Aldama le está diciendo al juez, yo te lo puedo poner más fácil, yo te puedo desencriptar al menos una parte de esos mensajes, que aunque es verdad que los tiene la justicia, es más fácil si te los enseño. Y eso es lo que está valorando la Fiscalía Anticorrupción, que poco a poco, con estas manifestaciones que hizo el 21 de noviembre en la Audiencia Nacional, con este escrito que ha aportado hoy al Tribunal Supremo, pues va aportando datos. Y aquí vemos claramente un patrón, está aportando pruebas algo más sólidas en todo lo que se refiere, sobre todo a José Luis Ábalos, que declara el próximo 12 de diciembre. Pero claro, lo de José Luis Ábalos, que esto, lo que acaba de recordar Alfonso Pérez Medina, va a declarar, ya está imputado y va a tener que ir a declarar, son cosas que más o menos ya se conocían, porque para empezar la UCO, la Guardia Civil, ya había aportado bastantes pruebas sobre este asunto, pero aquí lo que nos interesa a todos, lo que políticamente nos parece relevante, es que explique las pruebas que tiene contra Santos Cerdán, que tiene contra el jefe de gabinete de Montero, que explique las cosas que aporta y que dice que son nuevas y que curiosamente puso encima de la mesa justo antes de que se celebrase el Congreso del Partido Socialista en Sevilla, que fue este fin de semana. Que dijo simplemente esta bomba, la dejó caer ahí pues para generar, no sé, dar la sensación titulares y demás y para salir de prisión como lo consiguió. Y ojo, yo no estoy diciendo que no haya pruebas, simplemente estoy diciendo que la estrategia que está siguiendo es muy interesada para generar ruido, porque estamos acostumbrados y estamos, bueno, es que con la justicia y la forma de proceder de esta gente es que hay que mal pensar. Porque es que ya hemos visto lo de Begoña Gómez, un caso que han prolongado como un chicle durante meses, meses y meses, con el desgaste que eso implica, en el que al final no logran demostrar nada. Te hablan del rescate de Air Europa, nada. Te hablan de los contratos de Barrabés, que ya ni se habla de aquello, ¿os acordáis? Las cartas de recomendación tal, ni se habla. Después te saca lo de la Complutense. Y ahí están, pues llevan un mes y pico, 2 meses, casi 3 meses con el tema de la Complutense, que tampoco consiguen rascar nada. Pero los titulares permanecen. Por eso, que antes de que volvamos a entrar en un caso exactamente igual, ahora cambiándole los nombres propios, y ahora hablamos de Víctor de Aldama y en lugar de la mujer de Pedro Sánchez hablamos de, yo qué sé, Santos Cerdán, secretario de Organización del Partido Socialista, pues el modus operandi da la sensación de que es muy, pero que muy parecido. De hecho, el juez Moreno ha pedido a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que verifique todas estas acusaciones que hizo Aldama en su declaración. Dice aquí La Sexta que se comprueba. Cuando declaró ante la Audiencia Nacional, el empresario abrió el ventilador contra miembros del Ejecutivo y el PSOE, entre ellos Santos Cerdán. También aseguró que su foto con Sánchez no fue fortuita. Ahora el juez ordena comprobar lo que dijo. Pues vamos a ver el informe que va a presentar la Unidad Central Operativa, pero claro, esto ya son pues semanas. Y dentro de unas cuantas semanas, pues llegará el informe, dirá determinadas cosas, el tipo igual hace una nueva declaración o da una prueba a medias, como alguna cosa que ha presentado que siempre es a medias, nunca es nada definido. Y así pues iremos pasando el tiempo. Y le estarán dando, pues es evidente, y esto lo sabéis vosotros y lo sé yo, pues una respiración artificial al argumentario del Partido Popular, que si no es a través de este tipo de cosas, no tienen manera de sacar cabeza. O sea, no hablan de otra cosa. Pero ¿sabéis de lo que sí podríamos estar hablando? De esto, de aquí que recuerda el periodista Daniel Bernabé. Una cosa que ha pasado un tanto desapercibida. Lo comentamos aquí en Clave Barroso, por supuesto. Pero no está de más volverlo a recordar en medio de tanta acusación, pues bastante interesada. Y esta es la noticia. La pareja de Ayuso pagó 6.500 euros por el renting de un BMW a nombre de la esposa de su jefe en Quirón. Que lo habitual, vaya, no es pagarle a la esposa de tu jefe un coche de media alta gama durante un año
sin querer recibir nada a cambio o sin que haya algo más por ahí, ¿no? Bueno, atención a esto porque es muy turbio y puede apuntar a unas cosas que enseguida va a explicar aquí Daniel Bernabé. Dice así: hace un par de días el diario desveló que la pareja de Ayuso González Amador le pagaba renting del BMW a la mujer de Fernando Camino, que es el presidente de Quirón Prevención. La noticia ha pasado relativamente desapercibida, para variar con lo importante, entre las maniobras de Miguel Ángel Rodríguez y este gallinero inútil llamado redes sociales, diseñado sobre todo para que el fraccionamiento impida establecer relaciones entre sucesos. Este es importante y convendría no dejarlo pasar porque se viene a sumar a una larguísima lista que relaciona a González Amador con Camino, es decir, a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid con Quirón, una de las empresas clave para entender el proceso de privatización sanitaria encubierta. No es solo la coincidencia societaria continuada, no es solo la relación privilegiada y confusa que ha permitido que el comisionista González Amador tuviera hasta un correo corporativo de Quirón, su cliente, o contratara con terceros antes de que éste le requiriera los servicios. Es, sobre todo, el flujo del dinero. Operaciones en las que González Amador se embolsa una pasta por hacer muy poco, que se ven sucedidas de otras operaciones generosísimas donde compra empresas a la mujer de Camino por medio kilo cuando apenas costaba 30.000. Claro, es que esta señora no solamente le pagaba el coche, sino que además le compró una empresa que apenas facturaba 30.000 euros al año por $500.000. ¿Por qué? Pues eso es lo relevante. Eso es una cosa que, por cierto, ya está investigando también la justicia. No solamente el caso del fraude fiscal, sino el caso de esta compra, un tanto, bueno, como mínimo sospechosa. Unas operaciones que se han desarrollado en más de una ocasión de la misma manera. Quirón Prevención paga a las empresas de González Amador un precio elevadísimo por los servicios que contrata, lo que le genera al novio de Ayuso, y visto lo visto, la mujer de Camino también, si le paga el coche y demás, un beneficio extrañamente justificable. Recuerden, con esto acabamos, que gran parte del dinero que gestiona Quirón procede a su vez de contratos de la Comunidad de Madrid, es decir, de dinero público. Si quieren les hacemos un dibujo. Quédense con una última cosa, y esto es lo que me parece más relevante. Nadie monta el circo que han montado estos piezas para encubrir un delito fiscal que, aún grave, se puede sofocar con un "es que mi gestor me ha asesorado mal". Montas en cólera cuando te pinchan en hueso. Y esta es la perspectiva que a mí me parece interesante. Han montado todo este lío y lo siguen montando, porque vamos, González Amador, básicamente, como hables de él, te manda una querella, que es lo que nos pasó aquí en el podcast, que también nos llegó un correo de la abogada de González Amador diciéndonos que nos iba a denunciar por hablar de él. Tú no montas todo ese lío si no hay algo más. Si no tienes algo más. Y eso es lo complicado aquí. Eso es lo curioso. No es simplemente una cuestión que tiene que ver con el fraude fiscal, sino con todos los contratos de dinero público que se lleva por un lado esta empresa, que al mismo tiempo contrata con el novio de la pareja, que les da todo ese dinero. Están nerviosos y es por algo bastante concreto. Igual de nerviosos que tienen que estar con el asunto de Miguel Ángel Rodríguez, que ayer lo explicamos en el capítulo de ayer, que va a tener que ir a declarar como testigo y por tanto está obligado a decir la verdad, aunque le cueste, porque no se la diga ni al médico. Pero tendrá que ir a declarar el próximo 8 de enero al Tribunal Supremo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver la explicación que hace aquí Silvia Icharrondo sobre toda esta polémica absurda sobre filtraciones, no filtraciones, pero que realmente lo que tiene en el centro es al novio Ayuso defraudando y a Miguel Ángel Rodríguez limpiando por detrás para que esto no afecte a su queridísima presidenta. 13 horas clave. Fíjense, la primera filtración la publica el diario El Mundo a las 9:29 de la noche del día 13 de marzo. Es esta, es un bulo difundido por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso que afirma que la Fiscalía ofreció un pacto a González Amador. El Mundo dice literalmente que ha tenido acceso a la propuesta enviada por correo electrónico. La Sexta es la primera en desmentirlo a las 10:10 de la noche, pero Miguel Ángel Rodríguez continúa difundiendo el relato en la red social X. Voz Populi lo recoge minutos después. Y finalmente, poquito antes ya de la medianoche, es la cadena SER la que publica en su página web entrecomillados del correo en el que el abogado de González Amador reconoce los delitos y ofrece un pacto a la Fiscalía. Esa comunicación íntegra la publica El Plural la mañana siguiente. La Fiscalía difunde su comunicado en el chat de prensa a las 10:22. Ese es el comunicado que dio origen a las querellas contra el fiscal general del Estado. Él sí se ha responsabilizado de esa nota. La investigación comenzó precisamente investigando ese comunicado, pero después derivó en la filtración de los correos. Bueno, pues ahí está la cronología de lo que ha ocurrido, que es tan absurdo porque nos estamos enfocando
Bueno, pues es lo que ya... No me quiero detener mucho en esto, porque nos estamos enfocando en quién filtró, quién no filtró, si desmintió, si no se desmintió, y estamos ignorando pues lo que acabamos de leer ahora. Que lo que hay ahí, de fondo, seguramente es mucho más preocupante que la Fiscalía o que el Fiscal General del Estado desmintiese alguna de las mentiras que había publicado Miguel Ángel Rodríguez, que tendrá que declarar y explicárnoslo a todos. Lo que nos van a tener que explicar también desde el Partido Popular es cómo puede ser, cómo es compatible ese discurso de no, es que este gobierno, el gobierno de izquierdas, es una inestabilidad constante. Es el gobierno Frankenstein porque dependen de tantos actores que no consiguen sacar nada adelante. Eso lo llevan diciendo desde el año 2018, en el que sacaron a Mariano Rajoy con aquella moción de censura, victoriosa. Y desde entonces lo han repetido año tras año, a pesar de que se fuesen aprobando presupuestos también año tras año y se aprobasen cantidad inmensa de leyes, de proyectos legislativos, de distintas mociones y, por supuesto, como he dicho, de presupuestos generales. ¿Por qué digo esto y por qué creo que es relevante? Bueno, porque resulta que ahora en el Partido Popular, después de haber hablado tanto de la estabilidad que ellos representan, es que no pueden aprobar los presupuestos. Varones del Partido Popular que dependen de Vox asumen la prórroga presupuestaria y no irán a elecciones. Feijóo tilda de chantaje la amenaza de Abascal de vincular las cuentas al reparto de inmigrantes en Baleares, Murcia, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, donde el PSOE está dispuesto a negociar. Es decir, todas estas comunidades autónomas, que no son pocas, son aquellas en las que, después de las elecciones autonómicas del año pasado, del 2023, corrieron a los brazos de la extrema derecha para pactar con ellos y los metieron dentro de todos los gobiernos. Ahí está el modelado de Feijóo. Estos gobiernos, lejos de aguantar, en apenas un año se han roto todos. Vox ha salido de todos los gobiernos. La estabilidad de la derecha, ¿eh? Nosotros nos podemos quejar muchas cosas de la izquierda. Y es verdad que estamos todo el día peleándonos entre nosotros, que hay todo tipo de luchas intestinas, que la cosa es terrorífica. Vale. Pero la derecha, ¿os fijáis? Tenemos ese mito de no, la derecha van todos a una. Bueno, pues aquí los tenéis. Que al final es verdad que se ponen de acuerdo en lo fundamental, es decir, en bajar de impuestos a los ricos y la xenofobia, al final de alguna manera se ponen de acuerdo. Pero al fin y al cabo, la estabilidad institucional de aguantar un gobierno, sacar unos presupuestos, pues ya veis que está aquí tocada de muerte ahora mismo. Vox no pretende soltar la baza, dice Virginia Martínez y Elsa García de Blas en el diario El País, de seguir presionando al Partido Popular por los contactos con el gobierno central sobre la cuestión migratoria. Los presupuestos de 6 ejecutivos autonómicos populares, de 6, es que pactaron con Vox en muchos sitios, y todos con el gobierno dentro, o dándoles, si no, un apoyo explícito desde el Parlamento, y dándoles, por supuesto, la presidencia de todas las cámaras autonómicas, de todos los parlamentos, en Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Castilla y León. Pues todos estos presupuestos continúan en el alambre, sin los apoyos necesarios para salir adelante antes de fin de año. Las conversaciones para concitar mayoría necesaria ya partían de una posición complicada, con las posturas alejadas entre el PP y su socio preferente en los distintos territorios. Pero el órdago lanzado por la organización de Santiago Abascal, previo a la reunión de este jueves entre el portavoz parlamentario popular Miguel Tellado y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres para retomar negociaciones en materia de extranjería, sitúan ahora los presupuestos al filo de lo imposible. Tanto los gobiernos regionales consultados como Génova asumen como escenario plausible la prórroga de las cuentas a 2025, aunque descartan de plano el adelanto electoral. Es decir, que básicamente Abascal les está pidiendo que sean más racistas y que vayan más altas para que no entren los malvados inmigrantes, y el Partido Popular pues ha asumido que no le van a dar sus votos, porque están ahora mismo desde Vox con esa lucha por ver a ver si son más de derechas o menos de derechas que los de Alvise Pérez, que por eso se salieron de los gobiernos, después de las elecciones europeas, porque les dio miedo que eso les quitase votos, como efectivamente les quitó las elecciones europeas, en las que, por cierto, se presentó Girauta como candidato de Vox a las europeas. Tremendo, en fin. Pero ahí lo tenéis. Van a tener que prorrogar presupuestos. Adelantar elecciones, por supuesto que no, pero esto es importante para cuando en los próximos meses haya ruido con el tema de los presupuestos generales del Estado, los de Pedro Sánchez, a ver si los saca, si no los saca. Bueno, que todo depende de eso realmente. Pero escucharéis de todo. Bueno, pues cuando escuchéis de todo, recordadles, es que tenéis otros 6 gobiernos autonómicos en los que, sin depender de Junts, del malvado Puigdemont, ni del PNV, ni de Bildu, ni Esquerra, ahí tenéis exactamente los mismos problemas, que no podéis sacar unos presupuestos. Porque vuestro único socio y vuestra única forma de negociar es Vox. Pues ahí tenéis la estabilidad del Partido Popular. Que eso sí, si ahora nos ponemos a hablar de este asunto, pues ya vais a alucinar del todo. Este de aquí es Juan García Gallardo Frinks, el que fue hasta hace no demasiado vicepresidente de Castilla y León, ¿sabéis? El primer gobierno del Partido Popular junto a Vox de toda España. Un gobierno, por supuesto, que vino
con Feijóo al frente del Partido Popular. Esto no fue un gobierno cuando estaba Pablo Casado, no. El primer pacto que metió a Vox dentro de un gobierno fue ya con Feijóo al frente de Génova. Bueno, pues resulta que en el día de ayer, en las Cortes de Castilla y León, dice lo siguiente. Y ustedes, como yo les he repetido 80 veces desde este atril, desde el micrófono de estas Cortes de Castilla y León, son el partido más corrupto de la historia de España, de sus 145 años de historia criminal que solo se vio interrumpida durante 36 años en los que ustedes no pudieron robar. Adivine usted qué años fueron esos, señor Guerrero. Bueno, pues ya veis, está directamente reivindicando aquellos 36 años en los que el Partido Socialista, le faltaba decir por fortuna, no pudo robar. Adivine usted en qué años fueron aquellos, le hice con sorna. Evidentemente se refiere a los años de la dictadura de Franco, que han entrado ya en una estrategia de manera pública, notoria, evidente, explícita de reivindicación sin ningún tipo de ambajes del franquismo. Ya está. El otro día escuchábamos en el Congreso de los Diputados la declaración de este tipejo. Que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Diciendo este diputado de Vox, Manuel Mariscal, que el franquismo fue una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para la unidad nacional. Una semana y media después escuchamos ahora a García Gallardo Frings diciendo esto de el franquismo fue bueno porque permitió que hubiese 36 años sin partido socialista. Y esto realmente no es novedoso porque hemos escuchado también al señor Santiago Abascal, al líder del partido, decir cosas como que Sánchez preside el peor gobierno en 80 años. El peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años, el que ha provocado la mayor contracción del Producto Interior Bruto. El gobierno, sí señor Iglesias, en 80 años, la mayor destrucción de la economía, la mayor destrucción del PIB, la mayor deuda pública y la mayor división territorial. Señora Abascal. Pues ahí dijo, el peor gobierno de 80 años, haciendo evidentemente referencia a que el gobierno de Pedro Sánchez es peor que el gobierno dictatorial de Francisco Franco. Es una estrategia que antes utilizaban a cuentagotas, porque les molestaba. Les molestaba, les iba mal que les relacionasen tan directamente con el franquismo, aunque lo sean, aunque lo fuesen, y tampoco les importa demasiado. Pero aunque fuese electoralmente les iba mal, porque tenían un arma un poco más liberal dentro del partido, de gente un poco más moderada que no le gustaba tampoco esta reivindicación explícita del franquismo. Bueno, pues desde que salió la mitad de gente del partido y se han quedado simplemente los más ultras, yo creo que ahora han encontrado una estrategia de reivindicar directamente y explícitamente a Francisco Franco y a su dictadura, pensando que eso les va a reportar algún tipo de beneficio. Y yo creo que están completamente equivocados. Es verdad que sí que les da cierta notoriedad, porque si no, no estaríamos hablando de ellos. Aunque estamos hablando de ellos para criticarles. Pero a ellos les da igual un poco. Aplican esto de... da igual si es bien o mal. La cosa es que hablen de ti. Bueno. Pero es que no entienden que esta imagen es un poco más grande que eso. Y que pueden hablar muy bien de ti. Y que eso te puede estar un poco... pues, en el centro del debate público, pues que lo que les interesa a estos es estar en el centro de la vida política. Y no entienden que no van a poder gobernar nunca en este país si no consiguen llegar a un pacto con PP. Que el Partido Popular les da igual pactar con estos, con los franquistas o con el diablo si hace falta con tal de llegar a la Moncloa. Está desesperado el pobre Feijóo. Ya lo ha demostrado. Pero la cosa es que esto genera miedo. Y a los españoles, por mucho que estos digan, y por mucho que después veamos cosas como esto... A los españoles estas cosas no nos gustan. Hay una minoría a la que sí, pero no es algo generalizado. Y este tipo de acciones generan miedo. Y ese miedo pues genera consecuencias en el voto. Y al final lo que hacen es movilizar de manera masiva a un electorado progresista que no queremos ver ni en pintura, a este tipo de gente que literalmente reivindica el franquismo como una etapa de reconstrucción y de progreso sentado en ningún consejo de ministros. Es que no los queremos ver ahí. Y lo único que consiguen de esta manera es movilizar nuestro voto. Y lo sabemos nosotros perfectamente. Y el Partido Socialista también lo sabe, que tampoco le va mal del todo cuando salen estos pedazos de pirados y zumbados a hacer este tipo de discursos completamente trasnochados. Porque permite que a sus bases pues las movilicen. Y esto es lo que permitió básicamente en el 2023 que este gobierno se reeditase.
el miedo a gente como esta, con este tipo de discursos completamente trasnochados. Si queréis ver lo que ha venido después de esto, en un rato habrá un vídeo en mi canal secundario dedicándome un poco más a explicar qué es lo que ha ocurrido en Castilla y León con García Gallardo, etcétera, etcétera, y otros antecedentes. Pero el resultado básico va a ser ese. Y yo creo que no les va a salir bien. Bueno, García Gallardo, que ahora ya no es vicepresidente, ahora está de diputado raso ahí en Castilla y León, el pobre, pero este tipo, quería recordarlo, no puedo evitar recordarlo, que demandó a un humorista a través del gabinete de abogados de su padre. Fue a su padre y dijo, papá, me han insultado. ¿Quién, hijo mío? ¿Quién te ha insultado? Un humorista de Burgos. ¿Y por qué te ha insultado? Bueno, me ha hecho unas coplillas satíricas. Y le denunció. Esos son los que después dicen, no, la izquierda woke son la generación de cristal y son unos ofendiditos y no se puede hacer chistes con nadie. Y cuando hacen chistes sobre ellos, esto me recuerda a Pablo Motos ahora, se enfadan y van y te denuncian. Bueno, pues esto por fortuna fue desestimado por la justicia. Esta demanda a un humorista. ¿Y sabéis qué es lo que dijo este humorista de Juan García Gallardo Frings? Bueno, pues lo llamó, ojito, gilipuertas de abogado mediocre, inútil y jeta, zángano tan miserable, y esta es increíble, lerdo ecográficamente en 4D y tonto o mameluco fascista. Y esto, claro, le enfadó tanto que le puso una denuncia. Triste, sí, pero esta es la extrema derecha que tenemos en nuestro país, la misma de la que advertía el otro día Gabriel Rufián, cuando decía que están envalentonados como nunca y si no ponemos pie en pared nos van a comer. Esto lo dijo cuando también un diputado de los de Vox, de esos tan gritones, le gritó a una diputada de Podemos que si se había tomado la pastilla. Esto es lo que tenemos en las instituciones ahora mismo. Vamos a leer rápidamente este artículo de Carlos Hernández sobre el asunto de Vox glorificando a Franco, menuda novedad, dice Carlos Hernández, en el diario.es, y después vamos con el asunto de Francia y toda la polémica que ha habido con la caída del gobierno. Vox glorificando el franquismo, rasguémonos las vestiduras, indignémonos mucho. Si somos políticos, hagamos declaraciones muy intensas. Si somos periodistas, gritemos en las tertulias o plasmemos en un escrito nuestro cabreo. Si somos ciudadanos, tuiteemos muy fuerte y traslademos nuestro malestar en la oficina, el mercado o el bar de la esquina. Bien, vale. Todo eso hay que hacerlo, pero yo añado algo. ¿Y qué más? Lo dejamos ahí hasta la próxima como llevamos haciendo en el último medio siglo. Todavía no hemos aprendido que solo con palabras no conseguiremos nada. Este lunes García Gallardo volvió a ponerse la camisa azul en el Parlamento de Castilla y León para alabar al dictador. 6 días antes, uno de sus compañeros de centuria no se quedó atrás en el Congreso de los Diputados al afirmar que la tiranía franquista no fue oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Repugnante y todo falso. Sí. ¿Se están viniendo cada vez más arriba? También. ¿Y? ¿No recordamos que cuando Abascal fundó Vox afirmó que en su partido los franquistas podían sentirse cómodos? Se nos ha olvidado que la fuerza ultraderechista no deja de ser una escisión del principal partido conservador, del PP, que ha gobernado este país durante 15 años. Preferimos no mencionar que este Partido Popular surgió de aquella alianza popular que nació en un congreso repleto de exdirigentes de la dictadura y cuya banda sonora fue una interminable sucesión de vivas a Franco. Lo dicho. Está bien enojarse ante fascistas que hacen cosas de fascistas, pero no podemos quedarnos ahí, ni mucho menos hacernos trampas al solitario. No estamos ante la excepción, sino ante la regla. Prácticamente hasta ayer el dictador reposaba en el mayor monumento de este país y hoy, aunque en un lugar más discreto, su tumba sigue siendo un templo de exaltación fascista que pagamos entre todos los españoles. Durante casi 50 años de democracia se ha permitido blanquear el franquismo, se ha tolerado que ese periodo histórico no se enseñara o se enseñara mal a las nuevas generaciones, se ha normalizado que las decenas de miles de víctimas fueran insultadas y humilladas. Vamos a ver, joder, que hoy en Madrid sigue habiendo una calle dedicada a los voluntarios que lucharon bajo la bandera de la esvástica y a las órdenes de Hitler, mientras este asolaba Europa y perpetraba el Holocausto, que hoy en multitud de pueblos siguen presentes símbolos, estatuas y placas dedicadas a golpistas, criminales de guerra y fascistas, que hoy el Estado sigue sin asumir como una tarea estatal y una responsabilidad institucional la recuperación de los cuerpos de quienes fueron asesinados por defender la democracia, que la última ley de memoria democrática sigue sin servir ni siquiera para ilegalizar a fundaciones fascistas que financiamos con nuestros impuestos, que si el familiar de una víctima quiere que la justicia persiga a sus asesinos, se tiene que ir a Argentina para que un tribunal se digne a escucharlos. En este contexto, de verdad nos sorprende tanto que los señores de Vox digan las cosas que dicen. Y es verdad, esta perspectiva hay que tenerla en cuenta. Porque simplemente son pues, la punta de lanza de toda una desfachatez que se ha luchado en numerosos frentes mucho más importantes, mucho más dolorosos. Estos simplemente son pues, los tontos de la clase que lo gritan en alto. Dicen, no, el franquismo estuvo bien.
Pero es que realmente por detrás hay todo una institucionalidad construida sobre el respeto a todo ese momento, a todas esas calles que todavía llevan el nombre del dictador, todas esas responsabilidades que quedaron sin asumir y toda esa gente que todavía está enterrada en cunetas y que sí es verdad que es incomprensible que después de 6 años de un gobierno progresista no hayan salido de las cunetas. Es completamente incomprensible. Pero bueno, en fin, un día más viendo cómo Vox se comportan como franquistas y después se atreven incluso a negártelo. No, no somos franquistas, no, simplemente lo reivindicáis constantemente. Y como os decía, una de las noticias del día ha sido la caída del gobierno francés, del primer ministro francés. Lo vamos a ver ahora en La Clave Internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La Clave Internacional. Francia se queda sin gobierno tras apoyar tanto la izquierda como la ultraderecha la moción de censura contra Michel Barnier, que era el primer ministro que decidió Emmanuel Macron poner al frente de su gobierno en Francia y que acaba de caer, convirtiéndose en el primer ministro más breve de la historia de Francia. La moción de censura que se llevó a cabo ayer por la tarde terminó a las 8:28 del miércoles en una opereta cuyo desenlace conocía todo el mundo el mismo día que comenzó. Aunque en las últimas horas una extraña devoción por los milagros recorriese algunas bancadas de la Asamblea Nacional, la causa, la consecuencia de lo ocurrido ayer pues fue la destitución definitiva, total, del primer ministro, con 331 votos a favor de la moción de censura sobre los 577 que tiene la Asamblea Nacional. ¿Por qué ha ocurrido esto y cuáles son las consecuencias de lo que esto implica? Pues bueno, básicamente porque Emmanuel Macron tiene un problemón. Mira, me ha salido una rima incluso. Y es que ha sido presidente no porque Francia esté a tope con él, sino básicamente para que no gobierne la extrema derecha. Ya sabéis que en Francia hay un sistema de votación de doble vuelta por el cual permite que los candidatos tengan que lograr una amplia mayoría para ser elegidos, o si no, que en la segunda vuelta tenga más votos que el segundo. Y eso implica que en las segundas vueltas, cuando se enfrentan entre dos candidatos, pues existe la posibilidad de que aunque tú seas de derechas, puedas votar a un candidato de izquierdas para que no salga el de la extrema derecha, igual que si tú eres un votante de izquierdas, pues votar a un candidato de derechas o de centro, como Macron, para que no salga alguien de extrema derecha. Bueno, pues en las últimas elecciones legislativas, que de manera torpe adelantó Macron, después de un mal resultado en las elecciones europeas, la izquierda se unió en el nuevo Frente Popular y también llegaron al acuerdo con el centro y con la derecha republicana, que siempre que estuviese la posibilidad de elegir a un fascista o a una persona de derechas o de izquierdas, los de derechas y de izquierdas se iban a elegir entre ellos para que no gobernase Le Pen. Eso salió, funcionó, porque Le Pen quedó tercera. Primero quedó el nuevo Frente Popular de la izquierda, en la que estaban juntos en ese Frente Popular amplio y diverso, desde los socialistas hasta los ecologistas, pasando por la Francia Insubisa de Mélenchon y todos los partidos de izquierda tradicionales de Francia. Y después quedó Emmanuel Macron. Y Marine Le Pen, pues por fortuna, quedó mucho más alejada en las urnas de lograr un resultado que le habría permitido gobernar a ella, tener un primer ministro a ella. ¿Qué pasa? Que cuando tuvo que decidir Macron a quién ponía de primer ministro, porque es una elección en el sistema semipresidencial francés, que el presidente es el que elija el primer ministro, aunque después pueda estar controlado por la Asamblea Nacional, eligió no a un primer ministro de izquierdas, a pesar de que fueron ellos los que ganaron las elecciones, sino que eligió de manera torpe a un primer ministro de los republicanos, que es el Partido Popular francés, realmente, que quedaron cuartos, es decir, que no tenían ningún tipo de apoyo. Esto lo hizo con Marine Le Pen diciendo que, bueno, que ella más o menos iba a permitir que eso ocurriese, hasta que ha dejado de permitirlo. La izquierda está enfadada con Macron, evidentemente. Marine Le Pen ha decidido que prefiere el caos antes que un gobierno al que ella más o menos iba pudiendo modelar, y se ha cargado este gobierno. A partir de aquí, ¿qué puede pasar? Pues cualquier cosa. Pero lo que está claro y lo que es fundamental es que el liderazgo de Emmanuel Macron está completamente erosionado. Él además no se puede volver a presentar a unas elecciones presidenciales porque ya ha estado 2 mandatos y las próximas elecciones presidenciales va a estar una Marine Le Pen muy fuerte que ha tenido la capacidad de cargarse a un primer ministro como Michel Barnier, siendo el primer ministro más corto de la historia reciente francesa. Y mientras tanto la izquierda pues no ha tenido la posibilidad de estar al frente del gobierno, de estar al frente del poder, porque Emmanuel Macron les ha puesto un cordón sanitario a ellos en lugar de la extrema derecha que finalmente le ha hecho caer. Este es el complejo ridículo y cutre de estos que se atribuyen a sí mismos el centrismo absoluto, el liberalismo sensato, y que después, al fin y al cabo, en lo que se han convertido es en una pista de aterrizaje perfecta para que vengan personajes como Le Pen
a un probable resultado bastante bueno en las próximas elecciones francesas. Porque claro, ¿con qué cara van a pedir después la derecha o el centro derecha que se les ayude a ellos desde la izquierda para que no gobierne Marine Le Pen si después cuando lo hacen el resultado es este? El resultado es que pongan a un tipo de derechas, la cuarta fuerza más votada, que al final no resiste ni medio asalto. Ahora mismo, pues la política francesa es un hervidero. No hay estabilidad alguna en Europa, fijaos. En Alemania también se ha roto el gobierno, va a haber elecciones el próximo febrero, en Francia se acaba de romper este gobierno también. Hay incertidumbre total. Y dentro de todo esto, bueno, después algunos se atreven aquí en España a decir, no, este gobierno inestable, no sé qué, en Europa no. En Europa ven a España y dicen, qué maravilla, con la estabilidad que hay. Lo que claro, aquí pues el Partido Popular prefiere decir que España es lo peor de toda Europa. Pero nos miran, os lo digo, con auténtica envidia, viendo lo que hay por ahí. En el día de hoy no he tenido tiempo para hacer la cápsula del tiempo. Es una sección que me requiere bastante rato y tuve un día muy ocupado y no lo pude hacer. Lo siento mucho, os pido disculpas, pero eso sí, vamos, como siempre, con nuestras preguntas y respuestas para cerrar. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Ayer os preguntaba sobre la citación de Mar para declarar frente a un juzgado de Miguel Ángel Rodríguez. Dice Baldoes, llega muy tarde la citación de Miguel Ángel Rodríguez. ¿Lo que va a hacer el personaje? Las respuestas serán, no me consta, no me acuerdo, no sé nada, al estilo de cierta infanta. Dice aquí Antonio Argudo, buenas tardes, Alan. Para mí esta citación a Miguel Ángel Rodríguez llega muy tarde, porque si alguien de la izquierda hubiese creado tal bulo, al segundo la derecha ya lo estaría denunciando a estas personas, dando igual si la denuncia la hace el PP, manos limpias, etc. Pero si lo hace alguien de la derecha, pues es lo que ha ocurrido, que ha pasado mucho tiempo. En mi humilde opinión, da igual si eres de derecha o de izquierda, si creas un bulo, da igual sobre qué lo haces, pues debería ser condenado por crear un bulo, pero esto ya sería otro tema para otro momento. Solo espero al 8 de enero para que declare Miguel Ángel Rodríguez. Pero, ¿qué dirá? Creo que divagará, dirá mentiras y creará bulos, para variar. Pero vamos a pensar bien y esperemos que Miguel Ángel Rodríguez diga la verdad, tanto para él mismo como para la sociedad. Muchas gracias por todo, Alan, y hasta la próxima. Igual es mucho esperar que Miguel Ángel Rodríguez diga la verdad, pero sí, ojalá. Alan, dice Dasengelchen 2. Alan, Miguel Ángel Rodríguez nunca podrá ir pa'lante. Él solo sabe ir de lado a lado. Esta la he compartido porque me ha hecho gracia. JV dice, no me extrañaría que Miguel Ángel Rodríguez se salvara, viendo lo que están haciendo los jueces protegiendo todo lo que pueden al Partido Popular. Pero es que esto no es que no te extrañe, es que dalo por hecho, que Miguel Ángel Rodríguez no va a ser imputado ni empurado por absolutamente nada por haber mentido y difundido noticias falsas. Él va a declarar simplemente en calidad de testigo. No de imputado, ojalá, porque quería decir que funciona algo mejor la justicia de este país de lo que pensamos, pero no, va a estar muy lejos de eso, simplemente como testigo que tiene que decir la verdad, y si no dijese la verdad y se le pillase mintiendo, entonces sí que podrían imputarle, pero vaya, yo creo que va a ser lo más cauteloso del mundo para que no pueda salir por ahí el asunto. En fin. Bueno, y para el día de mañana, que es festivo, es día 6 de diciembre, pero yo creo que va a haber capítulo también. A partir de mediodía estaré ocupado, pero por la mañana creo que podré hacer el capítulo para hacer un poco cierre de la semana. Me gustaría preguntaros sobre un poco todo lo que hemos hablado. Si queréis responderme sobre el asunto de Amazon, diciéndonos que ya está pegándonos la bronca, que tanta polémica es absurda, que ya está de hablar de eso. Si queréis hablar de Aldama también y de la ausencia de pruebas 2 semanas después y por qué está ocurriendo esto, de los presupuestos del Partido Popular que se han quedado sin presupuestos y ahora resulta que eso del gobierno Frankenstein ya no lo dicen tanto porque se les aplicaría a ellos mismos, o del franquismo redomado de Juan García Gallardo Frings en las Cortes de Castilla y León diciendo lo que ha dicho, y bueno, el discurso en general franquista de Vox que han empezado a hacer con bastante más fuerza recientemente. Cualquiera de estos temas son bienvenidos, ya sabéis, una R, 2 puntos y la respuesta. Hoy es jueves 5 de diciembre, hasta aquí ha llegado el capítulo. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. Clave Barroso.